Gina Tateman pasó la palma de la mano por la superficie pulida del mostrador de roble y echó un vistazo a su tienda de vinos. El sol vespertino de Sarasota se colaba por las vidrieras, tiñendo las hileras de botellas de un cálido tono ámbar. Le encantaba esa hora, cuando el ajetreo del día estaba amainando y los clientes de la tarde aún no habían llegado. En momentos así, podía pensar tranquilamente y comprobar que todo estaba listo para el evento de esta noche. No, 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 no. Señora Tateman, los floristas están preguntando cuándo quieren que les entreguen los arreglos en la sala, le dijo Rachel, una joven empleada con una mata de rizos rojos que llevaba 3 años trabajando aquí. Diles que a las 6:30. Antes no, respondió Gina, sin apartar los ojos de la lista de invitados. Y asegúrate de que pongan la gran composición justo a la entrada. La gente tiene que saber desde el principio que no es una fiesta, sino un acto benéfico. Rachel asintió y se dirigió al teléfono. Gina agradeció su diligencia y la ausencia de preguntas innecesarias. A lo largo de los años que llevaba dirigiendo su negocio, había aprendido a reconocer al instante qué empleados eran capaces de trabajar a su ritmo y cuáles solo ralentizarían las cosas. Rachel pertenecía sin duda a la primera categoría. La fiesta de apoyo al refugio de animales fue idea suya. Gina no sentía especial debilidad por los gatitos y perritos sin hogar, pero comprendía el valor de la caridad pública para la reputación de una empresa. A los residentes adinerados de Sarasota les encantaban los eventos en los que podían presumir, hacerse fotos bonitas para las redes sociales y seguir sintiéndose virtuosos. Ella les daba exactamente lo que querían. La tienda fue idea suya, creada desde cero hace 10 años. Entonces solo tenía un modesto local en un centro comercial y el sueño de tener su propio negocio. Ahora tiene una cadena de 5 establecimientos en Sarasota, cada uno de ellos con beneficios constantes. La tienda principal donde se encontraba ahora estaba en un edificio histórico del centro. Los techos altos, las paredes de ladrillo originales y la iluminación moderna creaban un ambiente que atraía a una clientela adinerada. Gina, tenemos un problema con la carta de vinos. Thomas, el sumiller jefe, sonaba preocupado. Sostenía un portapapeles y fruncía el ceño mientras estudiaba los números. Las 30 botellas de champán que pedimos para el buffet eran defectuosas. El proveedor nos ofrece sustituirlas por otra marca, pero es mucho más barata. Gina apartó la lista y se volvió hacia Thomas. Rondaba los 50. Sus bigotes grises le daban un aspecto respetable y sus conocimientos sobre vinos eran realmente profundos. Llevaba 6 años trabajando con ella, y en ese tiempo habían aprendido a entenderse a medias. Pero a veces se obsesionaba con detalles en los que los clientes ni siquiera reparaban. ¿Cuál es la diferencia de precio?, preguntó ella. Unos $200 por todo el lote. Thomas, entre nuestros invitados estarán el alcalde de la ciudad, varios miembros del ayuntamiento y los propietarios de las mayores galerías del condado. ¿No crees que sabrán distinguir entre el buen champán y las imitaciones baratas? Thomas bajó la cabeza culpable. A lo largo de los años había aprendido que Gina nunca escatimaba en calidad cuando se trataba de clientes o eventos importantes. Su reputación se basaba precisamente en la impecabilidad de cada detalle. Llaman a otro proveedor. Tenemos contactos en Tampa que pueden entregar champán de calidad en 2 horas. Sí, costará más, pero la reputación vale más que el dinero. Mientras Thomas marcaba el número, Gina volvió a sus notas. La lista de invitados ascendía a 87 personas, cada una de las cuales podía beneficiar a su negocio o a su estatus social. Nunca organizaba un evento por diversión. Cada invitación era un movimiento calculado en el gran juego llamado Vida Social de Sarasota. El Dr. Mitchell, por ejemplo, no solo era un reputado cardiocirujano, sino también el propietario de varios restaurantes caros. Su recomendación pudo haber abierto la puerta al suministro de vinos a estos establecimientos. El matrimonio Stevens, propietario de una galería, organizaba regularmente vernissages en los que se requerían servicios de catering y vino. El alcalde Parker influía en la política municipal sobre licencias de bebidas alcohólicas. Gina estudió cada uno de los puntos de la lista, repasando mentalmente las conversaciones que pensaba mantener. Con el Dr. Mitchell valía la pena hablar de ampliar la carta de vinos de sus restaurantes. Con el alcalde, la posibilidad de participar en eventos de la ciudad como vendedor oficial de bebidas. Con el matrimonio Stevens,
la organización de catas en su galería. El teléfono vibró. Un mensaje de Keith. Retrasado en una reunión con inversores. Estaré allí a las 8. Gina sonrió. Una reunión con inversores. Keith había tenido tantas reuniones con inversores en los últimos 6 meses que cualquiera diría que iba a comprar media Florida. Pero esas reuniones no habían dado ningún resultado concreto, aunque en realidad no le molestaba. Ella tenía sus propias cosas que hacer y lo estaba haciendo muy bien sin su participación. Cuando se casaron hacía 4 años, Keith le había prometido una asociación empresarial. Habló de contactos en el mundo inmobiliario, de prometedores proyectos de inversión, de oportunidades de expansión empresarial. En el primer año de matrimonio, estas promesas parecían reales. Keith conocía realmente a mucha gente. Era capaz de impresionar a personas importantes. Estaba estupendo junto a ella en los actos sociales. Poco a poco, sin embargo, se hizo evidente que los resultados concretos de sus actividades no traen. Las conexiones resultaron ser superficiales. Los proyectos, vagos, y las propuestas de inversión, dudosas. Por otra parte, los gastos para sus necesidades representativas crecían cada mes. Trajes caros, restaurantes, pertenencia a clubes de prestigio. Todo ello exigía inversiones financieras importantes. Señora Tateman, Rachel volvió a acercarse al mostrador. Llamó Phoebe Clare, la sumiller que le ayudaría esta noche. Quería aclarar si tiene que traer sus propios utensilios de cata o si se le proporcionará todo. Dile que le proporcionaremos todo lo que necesite, pero dile que traiga sus notas sobre los vinos que serviremos. A los invitados les encanta escuchar comentarios profesionales. Gina recordaba a Phoebe de varios eventos anteriores. La chica era competente, tenía una voz agradable y sabía presentar la información de un modo que hacía que incluso los que no sabían de vinos se sintieran conocedores. Además, era lo suficientemente joven y atractiva como para que los invitados masculinos disfrutaran escuchando sus historias sobre taninos y aromas. Profesionalidad y atractivo son la combinación perfecta para este tipo de eventos. Entró en la tienda una señora mayor vestida con un elegante traje. La señora Rothschild, una de sus clientas habituales. Solo compraba vinos de origen francés y de determinadas añadas. Gina se acercó a ella personalmente, sabiendo que la atención de la tendera era especialmente apreciada por este tipo de clientes. Señora Rothschild, ¿cómo está? ¿Qué desea hoy? Oh, Gina, querida, necesito algo especial para la cena de mañana por la noche. Es nuestro aniversario de boda y quiero darle una sorpresa a Harold. Gina la condujo a la sección de vinos franceses y le mostró varias botellas de la cosecha 1982, el año de la boda del matrimonio Rothschild. Siempre recordaba esos detalles, consciente de la importancia que tenían para sus clientes. Se trata de un Burdeos del mismo año de su boda. Chateau Margaux, una añada excepcional. El vino está en su punto, pero aún conserva toda la sutileza del ramo. La señora Rothschild cogió la botella con cuidado, estudió la etiqueta y se iluminó. Es una idea espléndida, querida. Harold estará encantado con la sorpresa. Cuando la señora Rothschild se marchó, Gina volvió a prepararse para el acontecimiento de la noche. El reloj marcaba las 4:30. Faltaban 3 horas y media para el evento, y aún tenía mucho que hacer. Tenía que comprobar la decoración, asegurarse de que los músicos conocían el programa y recoger todo ella misma. Rachel, me voy al Ritz. Si hay alguna emergencia, llámame al móvil. Thomas, tú te encargas de entregar el champán y de los últimos preparativos aquí. Gina cogió su bolso y se dirigió a la salida. Su Lexus plateado la esperaba en el aparcamiento, reluciente bajo el sol poniente. Arrancó el motor y puso el aire acondicionado a tope. El calor de Florida, incluso en octubre, era agotador, sobre todo después de una larga noche bajo techo. De camino al hotel donde se celebraba la fiesta, Gina pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 10 años. Cuando abrió su primera licorería, tuvo que descargar ella misma las cajas de botellas y trabajar hasta altas horas de la noche en los libros de contabilidad. Los primeros meses fueron especialmente difíciles. Los clientes desconfiaban de una joven que decía conocer los vinos, los proveedores exigían el pago por adelantado y los bancos eran reacios a prestar dinero. Ahora tenía una cadena de 5 tiendas, 23 empleados y la reputación de ser una de las empresarias con más éxito de Sarasota.
Su opinión sobre vinos era valorada no solo por clientes particulares, sino también por propietarios de restaurantes de toda Florida. Varios sumilleres de renombre la consultaban regularmente sobre botellas raras y colecciones antiguas. Keith llegó a su vida hace 4 años, cuando el negocio ya generaba beneficios constantes. Era encantador, capaz de mantener una conversación sobre cualquier tema y se veía muy bien a su alrededor en todos los actos sociales. Gina no se hacía ilusiones sobre su matrimonio. Ella necesitaba un compañero de vida con estatus. Él necesitaba estabilidad financiera. Era un intercambio justo que convenía a ambas partes. Al menos eso pensaba ella en aquel momento. Cierto, últimamente Keith se había vuelto más frecuente en sus misteriosos encuentros y menos interesado en los asuntos familiares. Pero Gina estaba demasiado ocupada haciendo crecer el negocio como para darle mucha importancia. Tenía planes de abrir una sexta tienda en el lujoso barrio de Longboat Key, y eso requería toda su atención y energía. El gran salón de baile del Hotel Ritz-Carlton se había transformado hasta quedar irreconocible. Manteles blancos con candelabros de plata creaban una atmósfera de elegante sencillez, y arreglos de orquídeas blancas y eucaliptos llenaban el aire de una sutil fragancia. Gina recorrió el perímetro del salón, comprobando cada detalle. Los músicos ya estaban afinando los instrumentos en un rincón, los camareros disponían las copas en las largas mesas y los cocineros daban los últimos retoques al menú del buffet. La señora Tateman, el director del hotel, un hombre bajo con un cuidado bigote, se acercó a ella. Todo está listo para los huéspedes. Los aparcacoches están en sus puestos. El guardarropa ya funciona. El bar está totalmente abastecido. Excelente, señor Henderson. ¿Y cómo están las luces? Le pedí que atenuara los candelabros principales y añadiera focos para la zona del vino. Ya está hecho. ¿Quiere comprobarlo? Gina asintió y se dirigió hacia la sección especialmente equipada donde Phoebe debía hacer las catas. La suave luz resaltaba perfectamente los tonos ámbar y rubí de los vinos en las copas. Todo parecía exactamente como ella lo había planeado. Con los años, había aprendido a anticiparse a cualquier detalle que pudiera afectar a la impresión general de los invitados. La decoración del salón le costó $8,000, sin contar la comida y la bebida. Pero Gina sabía que ese dinero se amortizaría multiplicado por 100. El éxito de cada evento atraía a nuevos clientes, reforzaba las relaciones comerciales y elevaba el perfil de su empresa. Además, los gastos benéficos se devolvían parcialmente en forma de créditos fiscales. Probó el sistema de sonido haciendo que los músicos tocaran algunos acordes. El sonido era claro y no demasiado alto, justo lo que necesitaba para crear un ambiente de fondo sin interferir en las conversaciones. Los camareros recibieron una última sesión informativa sobre el servicio de comidas y bebidas, la disposición de los invitados e instrucciones especiales sobre los VIP. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 8 en punto. Gina se colocó en la entrada y saludó a cada uno con una cálida sonrisa y unas palabras personales. Recordaba los nombres, intereses y preferencias de la mayoría de los invitados. Formaba parte de su profesionalidad como anfitriona social de éxito. El alcalde Parker llegó con su esposa, ambos de buen humor. Gina sabía que el alcalde había aprobado recientemente la ampliación de la zona turística, lo que podría beneficiar sus planes de abrir una nueva tienda en el Paseo Marítimo. Al alcalde le siguieron los Stevens, propietarios de la mayor galería de arte contemporáneo de la ciudad, y luego el Dr. Mitchell, un reputado cardiocirujano cuyas donaciones eran siempre generosas. «Gina, querida, qué acontecimiento tan maravilloso», exclamó Patricia Stevens. Una elegante señora de unos 60 años con un maquillaje impecable y un collar de perlas. «Ya les he hablado a todos mis amigos de tu tienda de vinos. Por cierto, ¿dónde está su encantador marido?» «Oh, Keith llega tarde a una reunión de negocios, pero no tardará en llegar», respondió Gina, manteniendo intacta su sonrisa. «Mientras tanto, permítame ofrecerle una copa de nuestro champán especial». Patricia era una de las personas más influyentes de la alta sociedad de Sarasota, y su aprobación significaba mucho para la reputación de cualquier evento. Gina la acompañó al bar, donde ya se había reunido un pequeño grupo de invitados para comentar las últimas noticias del mundo del arte y del sector inmobiliario. La sala se fue llenando poco a poco de invitados, conversaciones y música ligera. Gina se movía entre los grupos de gente, manteniendo las conversaciones,
presentando a las personas adecuadas, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Ese era su elemento. Ser capaz de crear una atmósfera en la que la gente se sintiera importante y bienvenida. Habló con el doctor Mitchell de la posibilidad de suministrar vinos franceses exclusivos a sus restaurantes. El doctor era un gran conocedor de los vinos de Borgoña y escuchó con interés su historia sobre la nueva oferta de la Côte d'Or. Se puso de acuerdo con el propietario de un club náutico local para organizar catas de vino a bordo de su yate insignia para clientes adinerados. Cada conversación era una estrategia. Gina nunca perdía la oportunidad de ampliar su red de contactos comerciales o encontrar nuevos canales de distribución para sus productos. Los actos sociales no eran para ella un entretenimiento, sino una inversión en el futuro del negocio. A las 9:30, Phoebe Claire se acercó a la zona de vinos. La chica tenía un aspecto profesional con un slip dress negro y el pelo recogido en un elegante moño. Tenía un rostro agradable con grandes ojos marrones y los ademanes seguros de alguien que conoce su negocio. Phoebe era sommelier desde hacía 5 años. Había trabajado en varios restaurantes prestigiosos de Florida y estaba certificada por varias asociaciones vinícolas. Sonari, buenas noches, señora Tateman, saludó Phoebe inclinando ligeramente la cabeza. Ya he hojeado la carta de vinos y estoy lista para empezar la cata. Estupendo, Phoebe. Empieza con los blancos ligeros y deja los tintos para más tarde, cuando los invitados estén un poco más relajados. Y no te olvides de contar historias. A la gente le gusta sentirse informada. Phoebe asintió y empezó a colocar las botellas sobre la mesa. Se notaba que tenía mucha experiencia en este tipo de eventos. Muestras de Chardonnay francés, Pinot Grigio italiano, Albariño español y Sauvignon Blanc americano aparecieron sobre la mesa. Cada botella estaba cuidadosamente refrigerada a la temperatura adecuada y acompañada de notas de cata profesionales. Gina observó cómo el primer grupo de invitados se acercaba a la mesa de degustación, atraídos por el aspecto profesional de los sumilleres. Entre ellos se encontraban el juez Harrison y su esposa, una pareja de acaudalados jubilados de Nueva York y un joven empresario propietario de una cadena de balnearios de alta gama. Señoras y señores, la voz de Phoebe era melódica y segura. Permítanme comenzar nuestra velada vinícola con este hermoso Sauvignon Blanc del Valle de Napa. Fíjense en su color. Parece dorado pálido con reflejos verdosos. Gina observó con satisfacción que los invitados escuchaban con interés. El doctor Mitchell incluso sacó un cuaderno para anotar el nombre del vino. El juez Harrison hizo preguntas sobre la región donde crecían las uvas, demostrando un buen conocimiento de la elaboración del vino. Todo iba según lo previsto. Mientras Phoebe dirigía la cata, Gina continuaba con sus tareas de anfitriona del evento. Se aseguraba de que los camareros trajeran los aperitivos a tiempo, de que la música sonara al volumen adecuado, de que todos los invitados se sintieran atendidos. Esos detalles requerían una supervisión constante, pero eran los que marcaban la diferencia entre un acto organizado por profesionales y otro por aficionados. A las 10:15 se abrió la puerta del vestíbulo y entró Keith. Estaba impecable con un traje azul oscuro de Armani, camisa blanca y corbata plateada. Alto, esbelto, con el pelo castaño cuidadosamente peinado y una sonrisa encantadora, captó al instante la atención de varias señoras que se encontraban cerca. En su muñeca brillaba un costoso reloj suizo y los gemelos de su camisa eran de oro blanco con pequeños diamantes. Siento llegar tarde, cariño. Se acercó a Gina y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. La reunión había durado más de lo previsto. No importa, respondió Gina estudiando su rostro. Había algo inusual en su mirada, una especie de excitación que ella no había notado antes. ¿Cómo van las cosas con los inversores? Van muy bien, muy bien. Keith recorrió la sala con la mirada. Una fiesta estupenda, como siempre. Te has superado a ti mismo. Gina notó que evitaba detalles concretos sobre su reunión, como hacía a menudo últimamente. Pero ahora no era el momento de averiguar los detalles de sus actividades empresariales. Tenía deberes de anfitriona que atender, y los invitados exigían atención. Keith cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y empezó a dar vueltas por la sala, saludando a los conocidos. Gina lo observó con el rabillo del ojo y se dio cuenta de la facilidad con la que encontraba puntos en común con la gente. En este sentido, era un compañero valioso. Podía mantener cualquier conversación, desde hablar de inmobiliaria
hasta de las últimas tendencias en golf. Su atención se dirigió a la zona de vinos, donde Phoebe estaba hablando sobre el Chardonnay francés a un grupo de oyentes interesados. Keith se dirigió hacia allí y Gina le siguió, observando su reacción. Se fijó en la forma en que sus ojos se centraban en Phoebe, en cómo se enderezaba y se ajustaba la corbata, gestos que sugerían a un hombre que quería impresionar. «Aquí está nuestro maravilloso sommelier», dijo Keith acercándose a la mesa. «Phoebe, ¿cómo estás? ¿Están contentos los invitados con tus vinos?» «Buenas noches, señor Tateman», sonrió Phoebe, y Gina vio que sus ojos se detenían un segundo en el rostro de Keith. «Sí, todo el mundo está muy interesado. Ahora pasaremos a los vinos tintos». «Muy bien. ¿Cuál es nuestro tinto especial de esta noche?» Keith cogió la copa que Phoebe le tendía, y sus dedos se tocaron ligeramente. Gina observó este momento con creciente interés. Había algo en la forma en que se miraban, algo apenas perceptible, pero definitivamente presente. Una ligera tensión, una atracción mutua que intentaban ocultar bajo una máscara de profesionalidad. «Es un Cabernet Sauvignon californiano de 2018», explicó Phoebe sin dejar de mirar a Keith. «Un vino con cuerpo, con notas de grosella negra y un toque de vainilla procedente del envejecimiento en barricas de roble». Keith tomó un sorbo y asintió con cara de entendido. «Excelente. Tienes unos conocimientos del vino asombrosos, Phoebe. ¿Dónde estudiaste enología?» «En el Instituto de Artes Culinarias de Nueva York, y luego hice unas prácticas en Burdeos». «Impresionante. Francia debe haberte impresionado mucho». «Desde luego que sí. Pasé allí 6 meses trabajando en bodegas y aprendiendo métodos de producción tradicionales. Fue una experiencia impagable». Gina escuchó su conversación, de pie a un tiro de piedra. Definitivamente había una conexión entre Keith y Phoebe, un delgado hilo de entendimiento que se reflejaba en sus miradas y entonaciones. Hacía mucho tiempo que no veía a Keith hablar con alguien con un interés tan genuino. Normalmente su charla era formal y superficial. «¿Cuál fue la región de Francia que más te impresionó?», siguió preguntando Kate. «El champán, sin duda. Las tradiciones que se han transmitido de generación en generación. La increíble atención al detalle. Trabajé en una pequeña bodega familiar donde cada botella era una obra de arte». Phoebe hablaba con entusiasmo y su rostro se iluminaba por el placer de compartir su experiencia con un oyente interesado. Keith la miraba como si cada palabra suya fuera un descubrimiento precioso. «Señor y señora Tateman», se les acercó el alcalde Parker con una copa en la mano. «Quiero darles las gracias por organizar esta maravillosa velada. El refugio de animales recibirá mucha ayuda gracias a su esfuerzo. Se lo debemos a la comunidad», respondió Gina, volviendo a dirigir su atención al alcalde. «Estamos encantados de ayudar a los necesitados». Mientras hablaba con el alcalde sobre los planes de ampliación del refugio y las posibilidades de financiación de la ciudad, por el rabillo del ojo vio que Keith continuaba su conversación con Phoebe. La chica se reía de algo que él decía, y esa risa le pareció a Gina demasiado informal para una conversación profesional. Más invitados se acercaron a la zona de vinos, y Phoebe volvió a sus quehaceres profesionales. Pero Gina se dio cuenta de que Keith permanecía cerca, sin prisa por alejarse de la mesa de degustación. Estaba haciendo preguntas sobre otros vinos, aunque no solía mostrar tanto interés por los detalles técnicos de la elaboración del vino. A las 10:30 de la noche, la sala estaba llena de animadas conversaciones y risas. La rifa benéfica había sido un éxito, recaudándose más de $20,000 para el orfanato, y era evidente que los invitados estaban disfrutando de la velada. Gina estaba junto a la ventana, observando con satisfacción. El acto había sido un éxito. Se habían hecho nuevas amistades y había mejorado la reputación de su empresa como negocio socialmente responsable. Los músicos estaban tocando ligeras composiciones de jazz, creando un telón de fondo para la conversación, cuando de repente la melodía se interrumpió. Gina volvió la cabeza hacia el escenario, sorprendida por el repentino silencio. Los músicos habían dejado a un lado sus instrumentos y miraban sonrientes hacia la zona de vinos. Siguiendo sus miradas, Gina vio a Keith diciéndole algo a Phoebe, cogiéndole la mano. Las conversaciones en la sala se fueron apagando poco a poco y todas las miradas se volvieron hacia la pareja de la mesa de degustación. Keith parecía nervioso. Su voz, normalmente segura, temblaba de emoción. Phoebe estaba frente a él, con los ojos muy abiertos y la mano pegada al pecho, en un gesto de sorpresa. «Amigos,
La voz de Keith se hizo más fuerte, dirigiéndose a toda la sala. Os pido disculpas por interrumpir la velada, pero hay un momento que ya no puedo aplazar. Gina sintió que algo frío y pesado se hundía en su estómago. Su intuición le decía que estaba a punto de ocurrir algo que lo cambiaría todo. Dio unos pasos hacia adelante, acercándose a lo que estaba ocurriendo, pero permaneciendo a la sombra del pilar. Keith se arrodilló lentamente delante de Phoebe. Del bolsillo interior de su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Incluso desde lejos era visible cómo el diamante brillaba en la tenue luz del vestíbulo. Phoebe Claire, dijo Keith solemnemente, has cambiado mi vida. En estos meses he aprendido lo que es el verdadero amor. ¿Quieres casarte conmigo? La sala estalló en aplausos y vítores. Los invitados se agolparon alrededor de la pareja, sacando sus teléfonos para hacer fotos y vídeos. Alguien empezó a corear, sí, 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 sí. Y pronto toda la sala se unió al cántico. Phoebe se cubrió la cara con las manos, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Las lágrimas brillaron en sus ojos cuando asintió y le tendió la mano a Keith. Él deslizó el anillo en su dedo ante una nueva oleada de aplausos. Luego se levantó y la abrazó con fuerza. «Ha dicho que sí», gritó Keith, levantando la mano de Phoebe como si fuera la ganadora de un combate de boxeo. Gina se quedó de pie junto a la columna, observando la escena como desde la barrera. El tiempo parecía ralentizarse, los sonidos amortiguarse. Vio las caras felices de los invitados a la fiesta que ella había organizado y pagado. Vio a su marido besando a otra mujer delante de todas aquellas personas. Vio a los camareros repartiendo el champán que había pedido para celebrar el compromiso de su marido con su amante. El alcalde Parker fue el primero en acercarse a la pareja para felicitarla. Le siguieron los Stevens, el Dr. Mitchell y los demás invitados. Todos sonrieron, se abrazaron, les desearon felicidad. Nadie buscó a Gina con la mirada. Nadie se preguntó dónde estaba la esposa del novio. En ese momento ella solo era la organizadora del evento, un telón de fondo para la felicidad de los demás. Gina sacó el teléfono del bolso y se dirigió al rincón más alejado de la sala, donde el ruido era menor. Sus dedos marcaron un número que conocía de memoria, la línea directa con Richard Kaufman, su banquero privado que llevaba sus cuentas desde hacía 7 años. «Richard, soy Gina Tateman», dijo cuando él contestó. Su voz sonaba tranquila y profesional, sin una sombra de emoción. «Gina, buenas tardes. ¿Hay alguna urgencia?» «Sí, necesito bloquear el acceso de Keith Tateman a todas las cuentas conjuntas y tarjetas de crédito inmediatamente. Todas, sin excepción. Estoy en ello. Llevará unos 15 minutos. ¿Confirma la transacción?» «Confirmada. Y Richard, hazlo ahora mismo». Gina apagó el teléfono y lo volvió a guardar en el bolso. Luego se volvió hacia la sala donde continuaba la celebración. Keith y Phoebe estaban en el centro de la multitud de felicitadores. Él con el brazo alrededor de la cintura de ella, y ella enseñando el anillo a los que querían verlo. Patricia Stevens se acercó a la pareja con una copa de champán en la mano. «¡Qué historia tan romántica!», exclamó. «Keith, cariño, ¿dónde está Gina? Tiene que compartir este feliz momento contigo». Keith se quedó un momento confuso, recorriendo la habitación con la mirada. Cuando por fin vio a Gina de pie en un rincón, su rostro adoptó una extraña expresión, mezcla de culpa, desafío y una especie de doloroso alivio. «Gina está aquí», dijo, agitando la mano en su dirección. «Ella entiende la situación». Varios de los invitados se volvieron hacia Gina, y ella sintió sus miradas clavadas en ella, sorprendidas, curiosas, algunas compasivas. El doctor Mitchell parecía especialmente confuso, claramente inseguro de cómo comportarse en una situación así. Gina dio unos pasos hacia adelante y la multitud se separó ante ella. Se acercó directamente a Keith y Phoebe, que ahora estaban de pie cogidos de la mano. Phoebe parecía tensa. Su alegría se desvanecía bajo el peso de la incomodidad del momento. «Felicidades», dijo Gina con voz llana, mirándolos directamente a los ojos. «Qué noticia inesperada». La sala se quedó en silencio. Incluso los músicos dejaron de afinar sus instrumentos. Todos esperaban a ver qué ocurría a continuación, sintiendo la tensión en el ambiente. «Gina, yo...» Keith comenzó, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Ahora no, Keith. Hay demasiada gente aquí para charlas familiares.
Se volvió hacia sus invitados y esbozó la misma sonrisa impecable de anfitriona que había practicado a lo largo de los años. Queridos amigos, la velada está llegando a su fin. Gracias a todos por vuestra participación en el acto benéfico. El refugio de animales recibirá toda la ayuda que necesita gracias a vuestra generosidad. Gina se dirigió a la salida sin mirar atrás. Detrás de ella las conversaciones se reanudaron, pero ahora sonaban apagadas, inciertas. El ambiente festivo se había estropeado irremediablemente. El señor Henderson, director del hotel, la alcanzó a la salida con un portapapeles en las manos y una expresión de preocupación en el rostro. Señora Tateman, tenemos un pequeño problema con el pago. El sistema ha rechazado la tarjeta que su marido proporcionó para los gastos adicionales. ¿Puede facilitarnos otra? Gina miró el reloj. Habían pasado exactamente 17 minutos desde que llamó a Richard. Por supuesto, respondió, sacando su tarjeta personal de la cartera. Usa esta. Gina salió del hotel al aire libre y subió a su coche, pero no se apresuró a arrancar el motor. A través de las ventanas panorámicas del vestíbulo, tenía una buena vista de lo que ocurría dentro. Encendió el aire acondicionado y se recostó en el asiento de cuero, observando el desarrollo de los acontecimientos como una espectadora en un teatro. En el vestíbulo seguían las felicitaciones, pero el ambiente había cambiado notablemente. Los invitados parecían confusos. Muchos de ellos miraban a su alrededor y cuchicheaban entre ellos. Algunos ya se dirigían a la salida, sintiendo claramente la incomodidad de la situación. El alcalde Parker hablaba con Kit, gesticulando más enérgicamente que de costumbre, mientras su esposa permanecía cerca con expresión pétrea. Media hora más tarde, una furgoneta de la joyería Tiffany's se detuvo ante el hotel. Gina reconoció el logotipo en el lateral del vehículo. Un hombre vestido con un elegante traje salió de la furgoneta con un maletín de cuero en la mano. Evidentemente, el anillo era a crédito o en garantía de un pago futuro. El hombre caminó por el pasillo y, al cabo de unos minutos, Gina lo vio acercarse a Kit. Hablaban de algo. Kit sacó una cartera del bolsillo y luego una tarjeta de crédito. El joyero pasó la tarjeta por un terminal portátil y negó con la cabeza. Kit frunció el ceño y sacó otra tarjeta. Mismo resultado. La cara de Kit se puso roja. Le dijo algo rápidamente al joyero, gesticulando con las manos. Phoebe estaba a su lado, agarrando su mano con fuerza, con una expresión de alegría sustituida por la ansiedad. Los pocos invitados que quedaban en la sala observaban con curiosidad. El joyero esperó pacientemente mientras Keith rebuscaba en su cartera. Estaba claro que no tenía suficiente dinero en efectivo para cubrir el coste de un anillo de diamantes de ese tamaño. Gina conocía bien la capacidad financiera de su marido. Sus propios fondos eran muy limitados. Unos minutos más tarde, el director del hotel, el señor Henderson, se acercó al grupo con un portapapeles en las manos. Le explicó algo a Kate, mostrando números en la pantalla. Keith intentó de nuevo pagar con su tarjeta, pero el resultado fue el mismo. Su rostro había adquirido un tono ceniciento. Phoebe se quitó el anillo del dedo y se lo tendió al joyero. El hombre cogió la joya, la colocó cuidadosamente en una caja y la guardó en su maletín. Luego le dijo algo a Keith, asintió cortésmente y se dirigió a la salida. Los pocos invitados que quedaban le miraron con interés. Keith se quedó de pie en medio de la sala, mirando las manos vacías de Phoebe. La chica parecía perdida. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. La alegría del compromiso se había evaporado, dejando solo vergüenza y confusión. Un camarero se acercó con una bandeja de vasos sucios y le dijo algo a Keith. Este sacudió la cabeza y señaló al señor Henderson. El camarero se encogió de hombros y se dirigió al encargado. Era evidente que las preguntas sobre el pago de extras eran cada vez más insistentes. El doctor Mitchell, uno de los pocos invitados que aún quedaban en la sala, se acercó a la pareja. Le dijo algo a Keith y le puso una mano en el hombro. Keith asintió agradecido, pero declinó la oferta de ayuda que se desprendía de las palabras del doctor. En ese momento, otra furgoneta se detuvo ante el hotel, esta vez la de una empresa de flores. El conductor entró y salió unos minutos después con el señor Henderson. Estaban discutiendo sobre algo en la recepción, el gerente mostrando el papeleo, el conductor negando con la cabeza y señalando su furgoneta. Gina encendió la radio y encontró una emisora clásica. Los sonidos de Mozart llenaron el interior del coche, creando un extraño contraste con el drama que se estaba desarrollando. Sacó un espejo del bolso
Se ajustó el pintalabios y miró hacia el hotel. Keith hablaba por teléfono y se paseaba nervioso por el salón. Phoebe estaba sentada en una de las mesas, con la cara entre las palmas de las manos. Los músicos recogían sus instrumentos. Su jornada de trabajo tocaba a su fin. Los camareros seguían recogiendo las mesas, pero a un ritmo más lento de lo habitual, observando con interés el desarrollo del drama. Media hora más tarde, otro coche se detiene frente al hotel. Una furgoneta de una empresa de catering. Dos hombres con chaquetas blancas se bajaron de ella y se dirigieron a la entrada de servicio. Gina sabía que estaban allí para recoger el equipo y recibir el pago final por sus servicios. El señor Henderson parecía abiertamente preocupado. Se acercó a Keith con más papeles. Keith volvió a sacar la cartera y repasó las tarjetas. Su rostro se enrojecía con cada nuevo intento. Phoebe se levantó y se acercó a ellos. Sugirió algo, sacando la cartera, pero Keith negó con la cabeza con decisión. Era evidente que su orgullo masculino no le permitía aceptar la ayuda económica de su prometida en un momento como aquel. Uno de los vendedores, representante de una empresa de flores, entró en la sala y se dirigió directamente a Keith. La conversación parecía tensa. El hombre señaló los arreglos que aún decoraban la sala y luego los papeles que tenía en las manos. Keith le explicó algo, pero el vendedor negaba cada vez con más firmeza con la cabeza. Los últimos invitados se apresuraron a abandonar el hotel, no queriendo presenciar la incómoda escena. El doctor Mitchell fue de los últimos. Se acercó a Keith una vez más, le dijo algo y le entregó su tarjeta de visita. Keith le estrechó la mano agradecido. Ahora solo quedaban Keith, Phoebe, el personal del hotel y los representantes de los proveedores. El ambiente festivo se había evaporado por fin, sustituido por las tensiones empresariales de unos asuntos financieros sin resolver. El señor Henderson se acercó a la pareja con nuevos documentos. Esta vez la conversación fue más larga, y Gina pudo ver cómo Keith gesticulaba cada vez con más desesperación. Phoebe estaba cerca, abrazada a sí misma, como si intentara mantener el calor, aunque en la habitación hacía bastante calor. Un representante de la empresa de catering se había unido al grupo en la recepción. Todos los proveedores estaban reunidos, esperando a que se resolvieran los asuntos financieros. Su paciencia estaba llegando a su fin. La jornada laboral había terminado hacía tiempo y no se había llegado a ningún acuerdo. Keith volvió a hablar por teléfono, esta vez durante más tiempo y con más tensión en la voz. Gina podía adivinar que estaba llamando a amigos o conocidos, intentando pedir dinero prestado para cubrir gastos imprevistos. Por la expresión de su cara, estaba claro que aquellas llamadas no habían tenido éxito. Phoebe se acercó a él y le cogió la mano. Hablaron tranquilamente de algo y la chica volvió a ofrecerle su ayuda. Esta vez Keith dudó más, pero finalmente volvió a declinar la oferta. Su orgullo seguía siendo más fuerte que su sentido común. Gina miró el reloj. Habían pasado 2 horas desde que llamó al banquero. Los acontecimientos se estaban desarrollando exactamente como ella esperaba. Keith estaba acostumbrado a vivir de su dinero, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en una situación en la que su insolvencia económica era evidente para todos los que le rodeaban. Gina encendió el motor y salió lentamente del aparcamiento del hotel. El trayecto a casa la llevó por el centro de Sarasota, pasando por los escaparates iluminados y los restaurantes, donde la vida normal del sábado por la noche seguía su curso. La gente cenaba, reía, disfrutaba de la noche libre. Su despreocupación le parecía irreal, como si los estuviera mirando a través de un cristal grueso. Su casa estaba en un barrio exclusivo de la bahía. La mansión blanca de estilo mediterráneo, con su tejado de tejas rojas y su exuberante jardín, siempre impresionaba a los invitados. Gina la compró hace 5 años, cuando su negocio empezó a reportarle pingües beneficios. Entonces le pareció importante tener una casa a la altura de su estatus de empresaria de éxito. Al girar hacia su callejón, vio las luces de la casa encendidas. El coche de Keith estaba aparcado en la entrada en ángulo, como si hubiera aparcado con prisas. Gina metió con cuidado su Lexus en el garaje y se sentó en la cabina durante unos minutos, recogiendo sus pensamientos. Sabía que estaba a punto de tener la conversación que había estado evitando durante los últimos 6 meses. Una conversación que pondría fin a su matrimonio de forma definitiva e irrevocable. Extrañamente, no se sintió herida ni enfadada, sino con una especie de fría claridad, como si la niebla se hubiera disipado por fin
y le hubiera revelado la verdadera imagen de lo que estaba ocurriendo. Gina entró en la casa por la cocina. Keith estaba sentado a la mesa del comedor, con un vaso de whisky en la mano. Tenía la chaqueta colgando del respaldo de una silla, la corbata suelta y la camisa arrugada. Parecía cansado y envejecido, como si los acontecimientos de la noche le hubieran quitado años de vida. Gina se levantó al verla. «Necesito hablar contigo». «Te escucho», respondió ella permaneciendo de pie en el umbral de la puerta. Quitarse los zapatos y ponerse cómoda parecía inapropiado para una conversación así. Kit bebió un sorbo de whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos. «Lo que ha pasado hoy no tenía previsto que acabara así. Primero quería hablar contigo, explicarte la situación». «¿Explicar qué situación?». La voz de Gina era firme, sin emociones. ¿Que llevas 6 meses saliendo con Phoebe? ¿O que has decidido casarte con ella? ¿O que decidiste declararte en una fiesta que yo organicé y pagué? Keith parpadeó varias veces, sin esperar que ella estuviera tan al tanto de su aventura. ¿Lo sabías?, preguntó en voz baja. Claro que lo sabía. ¿Crees que estoy ciega? Tus repentinas reuniones con inversores, que por alguna razón siempre tienen lugar en los mismos restaurantes donde trabaja Phoebe. Tus trasnochadas en el trabajo, a pesar de que hace 2 años que no tienes un empleo fijo. Tu nueva fascinación por los vinos, de los que antes no sabías nada. Gina se dirigió a la nevera y sacó una botella de agua. Tenía la garganta seca, pero el alcohol no sería apropiado en este momento. Necesitaba despejarse. Lo sabía y no me molestaba especialmente, continuó. Hacía tiempo que nuestro matrimonio se había convertido en una asociación empresarial. Tú obtienes estabilidad financiera y estatus social. Yo una compañera sólida para los eventos sociales. Un trato justo. Kit se hundió en su silla. Estaba claro que su calma lo confundía más que los gritos y las acusaciones. Entonces, ¿por qué bloqueaste las cartas?, preguntó. Porque rompiste las reglas del juego. Gina abrió la botella y bebió unos sorbos. Una cosa es tener una aventura secreta y otra muy distinta que te humillen públicamente. Me has convertido en el hazmerreír delante de todas las personas importantes para mi negocio. No quise humillarte. No lo hiciste. Su voz se ha endurecido. Sabías exactamente lo que hacías. Elegiste mi fiesta, mis invitados, el momento exacto en que no podía irme o reaccionar sin arruinar el evento. Fue un movimiento calculado. Kit se frotó la cara con las manos. Cuando levantó la vista, había algo parecido a la ira en sus ojos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir viviendo en esta fría casa con una mujer que solo me ve como un vello añadido a su imagen? ¿Crees que me gustaba ser una mantenida? ¿Una mantenida? Gina sonrió. Interesante elección de palabras. Pero si somos sinceros, sí. Eso es lo que has estado haciendo durante los últimos 4 años. Y lo has hecho de buena gana. Phoebe es diferente, dijo Keith en voz más baja. Me hace sentir vivo. No me mira como a un bonito juguete, sino como a un hombre. Phoebe es joven e ingenua. Se enamoró de la imagen de hombre de negocios de éxito que le presentaste. Me pregunto cuánto durará su amor cuando se dé cuenta de que ni siquiera puedes pagarle un anillo de compromiso. Kit se levantó bruscamente, derribando su silla. Siempre has sido una cínica, Gina. Siempre lo has sido. Para ti no existe nada más que el dinero y el cálculo. Puede ser, pero yo nunca he fingido ser nada que no sea. Y tú pasaste 4 años viviendo de mi dinero, fingiendo ser un hombre de negocios. ¿Quién es más cínico? Gina dejó la botella sobre la mesa y miró a Keith detenidamente. Delante de ella estaba el hombre que una vez había considerado un buen partido. Guapo, encantador, capaz de impresionar en sociedad. Pero ahora solo veía debilidad y egoísmo. «Quiero el divorcio», dijo simplemente. «Yo también», respondió él. «Y cuanto antes, mejor». «Está bien. Mañana me pondré en contacto con un abogado. No creo que tarde mucho». «¿Y el reparto de bienes?». Había una nota de cautela en su voz. Gina sonrió, con una sonrisa fría como el hielo. «¿Qué bienes, Kate?». «La casa está a mi nombre, los coches también. Las tiendas son mías. Tenemos el acuerdo prenupcial que firmasteis hace 4 años. ¿Te acuerdas? Mi abogado insistió mucho en ese documento». Keith palideció. Obviamente había olvidado la existencia de ese contrato,
o esperaba que Gina no lo recordara. Según el contrato, en caso de divorcio, cada uno se queda con lo que poseía antes del matrimonio. Y como tu situación financiera en el momento del matrimonio era, digamos, modesta, no te quedas con mucho. No puedes echarme a la calle, dijo Kit, y por primera vez hubo verdadero pánico en su voz. Puedo y voy a hacerlo. Gina se dirigió a las escaleras. Tienes una semana para recoger tus cosas y buscar otro sitio donde vivir. Creo que Phoebe estará encantada de acogerte. Gina, espera, la siguió. Quizá podamos llegar a un acuerdo civilizado. No pido mucho, solo... No, se detuvo en el primer escalón y se volvió hacia él. No hay acuerdo. Esta noche has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Kit pasó la noche en vela en el dormitorio de invitados, retorciéndose en la cama y repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante él la escena del hotel. Las caras de confusión de los proveedores, las tarjetas de crédito rechazadas, el anillo que había que devolver a la joyería. La humillación le escocía desde dentro, impidiéndole olvidar ni por un momento. A las 7 de la mañana, oyó a Gina bajar a la planta baja y el ruido del motor de su coche al arrancar. Se marchó sin despedirse. Kit se levantó, se duchó y se vistió, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba un plan de acción, y lo primero que tenía que hacer era resolver la situación financiera. Bajó al despacho de Gina, una espaciosa habitación en la planta baja con grandes ventanales y estanterías empotradas. Allí solía trabajar por las tardes con documentos. Kid encendió el ordenador, pero le pedía una contraseña. Probó varias opciones. La fecha de su boda, el nombre de su primera tienda, su apellido de soltera. Nada funcionó. Frustrado por el fracaso, Kid se dirigió a la caja fuerte que había detrás del escritorio. Sabía que Gina guardaba allí documentos importantes, pero nunca había preguntado por los detalles. La caja fuerte también parecía estar cerrada y Keith no sabía la combinación. Keith sacó su teléfono y fue a la aplicación del banco donde tenían una cuenta conjunta. El sistema dio un mensaje de error cuando intentó iniciar sesión. Lo intentó de nuevo, tecleando la contraseña con cuidado. El resultado fue el mismo, así que llamó al servicio de atención al cliente del banco. Hola, soy Keith Tateman. Tengo problemas para acceder a nuestra cuenta conjunta, dijo a la operadora. Un momento, señor Tatman. Voy a comprobar los datos de su cuenta. Keith esperó, escuchando la aburrida música de fondo. El sol ya brillaba al otro lado de la ventana y prometía otro día caluroso. Señor Tateman, la voz de la operadora sonaba oficial. Su acceso a esta cuenta ha sido suspendido a petición del titular principal. Para restablecer su acceso, debe solicitarlo personalmente en la sucursal bancaria, con documentos. Pero si es una cuenta conjunta, Keith estaba indignado. Tengo derecho a... Lo siento, señor, pero según nuestros registros, la cuenta está registrada a nombre de la señora Gina Tatman y usted figura como fideicomisario. El propietario principal tiene derecho a restringir su acceso en cualquier momento. Keith se desconectó, sintiendo que la ira le subía al pecho. Intentó conectarse a otras aplicaciones bancarias, pero el resultado fue el mismo. Gina le había bloqueado el acceso a todas sus cuentas, y ahora se daba cuenta de lo cuidadosamente que lo había pensado. Llamó a Phoebe. La chica no contestó enseguida, y cuando lo hizo, su voz sonaba cansada y estresada. Hola, Kit. ¿Cómo va todo? ¿Has podido resolver la situación? Todavía no. Escucha, ¿podemos vernos? Necesito explicarte algo. De acuerdo. Ven a mi casa. Estoy en casa. Phoebe vivía en un pequeño piso en el centro de la ciudad, en un viejo edificio que antes había sido un hotel. Keith aparcó en la calle y subió las chirriantes escaleras de madera hasta el tercer piso. La chica salió a su encuentro con ropa casera, vaqueros y una sudadera, sin maquillaje. Parecía más joven de sus 28 años y muy vulnerable. Pase, dijo apartándose de la puerta. ¿Quiere un café? Sí, gracias. Mientras Phoebe preparaba café en la pequeña cocina, Keith miró a su alrededor. El piso era acogedor pero modesto. Muebles de IKEA, algunos carteles en las paredes, estanterías con libros de vino. Un marcado contraste con la lujosa casa en la que había vivido los últimos 4 años. Así que, Phoebe le puso una taza de café delante y se sentó frente a él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hubo ayer un problema con las cartas?
Kit rodeó la taza con las manos, saboreando su calor. Tenía que elegir sus palabras con cuidado. Gina me bloqueó el acceso a mis cuentas. Ella no se tomó muy bien nuestras noticias. Pero es vuestro dinero común, ¿no? No exactamente. Keith evitó su mirada. Técnicamente, la mayoría de las cuentas están a su nombre. Su negocio, sus ingresos. Phoebe frunció el ceño. ¿Y tus negocios? ¿Tus proyectos con inversores? Keith guardó silencio, dándose cuenta de que había llegado la hora de la verdad. Ya no podía mantener la ilusión de su solvencia financiera. En realidad, no tengo un negocio fijo. Ha habido varios proyectos, ideas, pero nada serio. En los últimos años he estado invirtiendo sobre todo el dinero de Gina. La cara de Phoebe cambió. Dejó lentamente la taza sobre la mesa. ¿Así que no trabajas? Trabajo, pero no como tú dices. Ayudo a Gina con sus contactos sociales. La represento en varios eventos. Keith, la voz de Phoebe se volvió más fría. ¿Estás diciendo que vives del dinero de tu mujer? Sintió que el color le inundaba la cara. La verdad sonaba aún más humillante cuando Phoebe la decía. Era un acuerdo beneficioso para ambas partes. Ella conseguiría un marido de alto perfil para eventos sociales. Yo le proporcionaría las presentaciones adecuadas. ¿Y cuánto dinero tienes tú?, le interrumpió Phoebe. Keith guardó silencio. Tenía unos cuantos miles de dólares en su cuenta personal, además de un coche viejo y algunos efectos personales. Como mucho sería suficiente para un par de meses de vida modesta. Ya veo, dijo Phoebe en voz baja. ¿Y el anillo? ¿Cómo ibas a pagarlo? Había acordado un pago aplazado con el joyero. Pensaba ocuparme de ello más tarde. Phoebe se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron. Así que me has estado engañando todo este tiempo. Restaurantes, regalos, hablar de un futuro juntos, todo por cuenta ajena. Phoebe, no es tan simple. No, Keith, es exactamente así de simple. Ella se volvió hacia él, y él vio decepción y dolor en sus ojos. Me hiciste creer que eras un hombre de negocios de éxito. Me hablaste de planes, de cómo viviríamos juntos. Podemos tener una vida juntos. Conseguiré un trabajo, empezaré en... ¿En qué? Su voz se hizo más aguda. Keith, tienes 42 años. No tienes profesión, ni experiencia laboral, ni ahorros. Gano 30,000 al año como sumiller. ¿De qué vamos a vivir? ¿En qué piso? Keith se dio cuenta de que la estaba perdiendo. Phoebe era una chica práctica, a pesar de su romanticismo, y ahora se mostraba sobria ante sus perspectivas. ¿Podría pedirle ayuda a Gina? ¿Después de lo que pasó ayer? Phoebe negó con la cabeza. Keith, la humillaste públicamente. Nunca te lo perdonará. Se levantó y se acercó a ella, intentando cogerle las manos. Pero ella se apartó. Dame tiempo para afrontar la situación. Buscaré un abogado, veré la división de la propiedad. ¿Qué vienes? Acabas de decir que todo está a nombre de Gina. Keith sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Phoebe veía la situación con claridad y sin las ilusiones que él aún intentaba mantener. Tengo que pensarlo, dijo cansada. Ayer pensaba que me casaba con un hombre de éxito que podía mantener a su familia. Hoy resulta que está en paro y depende del dinero de otra mujer. Phoebe, por favor, vete. Necesito estar solo. Keith quiso decir algo más, pero se dio cuenta de que las palabras solo empeorarían las cosas. Salió en silencio del piso, dejando a Phoebe junto a la ventana. El lunes por la mañana Gina se levantó a la hora habitual, las 7:30, y llamó al cerrajero a primera hora. El hombre llegó una hora más tarde y cambió todas las cerraduras de la casa en media hora. Gina le observó mientras tomaba un café y hacía una lista mental de las cosas que tenía que hacer ese día. Cambiar las cerraduras era solo el primer punto de una larga lista de tareas. Cuando el cerrajero se marchó, subió al dormitorio principal y empezó a empaquetar las cosas de Keith. Su ropa ocupaba la mitad del armario, trajes de diseñadores caros, camisas de algodón egipcio, zapatos de fabricación italiana. Gina lo metió todo metódicamente en las maletas que había encontrado en el armario. No sintió rabia ni arrepentimiento, solo la fría determinación de poner orden en su vida. Relojes, gemelos, corbatas, todo estaba cuidadosamente empaquetado en cajas separadas. Gina recordaba cuánto había costado cada uno de esos artículos, porque ella misma los había pagado. Miles de dólares gastados para que Kit tuviera un aspecto adecuado a su estatus.
Ahora aquellas cosas tan bonitas le parecían el traje de un actor que ya no representaba su papel. El teléfono sonó mientras guardaba las fotos en la caja. Era Patricia Stevens. Gina, querida. La voz de la mujer sonaba comprensiva. No he podido evitar llamarte después de lo que pasó el sábado. ¿Cómo te encuentras? Bien, Patricia. Gracias por preocuparte. Fue tan repentino. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Una situación tan incómoda. Gina sonrió. Patricia no llamó por compasión, sino por curiosidad. Esta noche, todo Sarasota conocería los detalles de su conversación. Son cosas que pasan. La gente cambia, las relaciones terminan. Pero en un acto benéfico. Patricia no podía ocultar su emoción. ¿Y esta joven? Sumiller, creo. ¿De dónde ha salido? Phoebe ha trabajado en muchos de nuestros eventos. Sumiller profesional. ¿Y sabías de su relación? Gina se detuvo un segundo, eligiendo sus palabras. Patricia, prefiero no hablar de asuntos personales. Creo que lo entenderás. Por supuesto, es solo que si necesitas apoyo o alguien con quien hablar. Gracias, pero estoy bien. Tengo que irme, tengo una reunión. Después de la llamada, Gina apagó el teléfono. Sabía que no dejarían de llamarla en todo el día. Algunas por compasión, otras por curiosidad. Pero no le apetecía hablar de lo que estaba pasando con nadie. Al mediodía, todas las pertenencias de Keith estaban empaquetadas y ordenadamente apiladas en el salón. 10 maletas y 5 cajas, la suma total de 4 años juntos. Gina llamó a un servicio de mensajería para que lo llevara todo al hotel donde Keith tenía una habitación para unos días. A la 1 en punto se dirigió a su abogado, Robert Hammond, cuyo bufete conocía desde hacía años. Hammond era un experimentado abogado de familia con fama de duro negociador. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, en la última planta de un edificio de cristal con vistas a la bahía. Gina, Hammond la recibió en su despacho. Recibí tu mensaje. ¿Divorcio? Sí, y quiero que sea lo más rápido posible. ¿Tienes un acuerdo prenupcial? Claro que lo tengo. Lo redactaste tú mismo hace 4 años. Hammond sacó un archivo de la caja fuerte y hojeó algunas páginas. Sí, lo recuerdo. Los términos de la división de bienes son muy claros. Casi todo se lo queda a usted. ¿Hay hijos menores? No. Entonces todo debería ir bien. Presentamos mañana. Notificamos a la otra parte. Si no se opone a los términos, el divorcio se concluirá en un mes. Gina asintió. Un mes era un plazo razonable para cerrar por fin ese capítulo de su vida. Mientras tanto, Keith estaba sentado en una habitación de motel barato a las afueras de la ciudad, mirando la pantalla de su portátil. Había pasado toda la mañana intentando encontrar un abogado que pudiera asesorarle en el proceso de divorcio. La mayoría de los buenos abogados exigían un fuerte anticipo, que él no tenía. Finalmente encontró un pequeño bufete que accedió a hacerle una consulta gratuita. El abogado, un hombre joven con un traje desaliñado, escuchó atentamente su historia y negó con la cabeza. Señor Tateman, me temo que tiene pocas posibilidades de cambiar los términos del acuerdo prenupcial. El documento está bien redactado y se firmó voluntariamente. Es poco probable que un tribunal lo invalide, pero debe haber alguna manera, la única opción, para demostrar la coacción en la firma o la ocultación de información sobre el estado real del cónyuge. Pero después de 4 años de matrimonio, eso es casi imposible. Keith salió del despacho aún más deprimido de lo que había entrado. La realidad de su situación era cada vez más evidente. Unas horas más tarde telefoneó a Phoebe. ¿Puedo ir? Necesito un sitio donde dormir, le preguntó. Keith, creía que tenías una habitación de hotel. Sí, pero solo por una noche. No tengo dinero suficiente para una estancia larga. Phoebe se quedó callada. Está bien, ven, pero es solo temporal hasta que encuentres otra solución. Cuando Keith llegó a su casa por la noche con 2 maletas, el ambiente era tenso. Phoebe había preparado la cena, una sencilla pasta con salsa de tomate, pero la conversación no fluía. ¿Qué tal el día?, preguntó mientras ponía la pasta en los platos. He visto a un abogado. El panorama es sombrío. ¿No conseguirás nada con el divorcio? Probablemente no. El acuerdo prenupcial es muy estricto. Phoebe le puso un plato delante y se sentó frente a él. Su rostro mostraba preocupación. ¿Y el trabajo? ¿Vas a buscar uno? Claro que sí. Pero verás, tengo un currículum específico. Años sin empleo fijo.
Eso hace que sea difícil encontrar uno. Keith, hay algo que tengo que decirte. Phoebe bajó el tenedor. No puedo mantenerte. Mi sueldo apenas alcanza para cubrir el alquiler y los gastos. Si vas a vivir aquí, tendrás que contribuir a los gastos. Keith sintió una punzada de irritación. No hace mucho, no pensaba en pequeñas cosas como las facturas del alquiler. Por supuesto, lo entiendo. En cuanto consiga un trabajo... No, Keith. No tan pronto como lo consigas. Es ahora. Tengo para un mes como mucho. La miró más de cerca. Phoebe parecía cansada. Sus ojos carecían de la chispa que le había atraído antes. El romanticismo de su relación se estaba evaporando bajo la presión de los mundanos problemas financieros. De acuerdo, dijo. Mañana iniciaré una búsqueda activa, pero ambos se dieron cuenta de que el problema no podía resolverse en un día. 2 semanas después de presentar los papeles del divorcio, Keith estaba sentado en la sala de espera del bufete, frotándose nerviosamente los puños de la camisa. Había encontrado un abogado con más experiencia, Michael Drake, que había aceptado representarle por unos honorarios razonables. Drake revisó el acuerdo prenupcial e invitó a Keith a una reunión para discutir una estrategia de defensa. El abogado era un hombre de unos 50 años con las sienes encanecidas y los ojos cansados de un hombre que ha visto demasiados divorcios en su vida. Su despacho parecía modesto comparado con el lujoso despacho de la abogada Gina, pero los papeles que tenía sobre la mesa hablaban de un planteamiento serio del caso. Señor Tateman, Drake abrió una carpeta de documentos. He revisado detenidamente su acuerdo prenupcial. Tengo que serle sincero, es uno de los documentos más difíciles que he visto en mi práctica. Keith sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. ¿Tan mal estaba? Veámoslo punto por punto. Drake se puso las gafas y empezó a leer. Punto 3. Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen con el propietario original. La casa, los coches, las licorerías, todo a nombre de tu mujer y adquirido antes del matrimonio. Summon. ¿Y los bienes adquiridos durante el matrimonio? Punto 4. Los bienes adquiridos durante el matrimonio con los fondos de uno de los cónyuges pertenecen a la persona que los adquirió. Como todas las compras importantes se hicieron con los ingresos del negocio de la señora Tateman, siguen siendo suyos. Keith se recostó en la silla. La realidad de su situación era cada vez más evidente. ¿Y la pensión alimenticia? ¿Pensión alimenticia? La cláusula 7 excluye la pensión alimenticia a favor de cualquiera de los cónyuges. Es una renuncia mutua que firmaron voluntariamente. Drake dejó los papeles a un lado y se quitó las gafas. Señor Tateman, podría intentar argumentar algunos puntos, pero francamente las posibilidades son mínimas. El documento está redactado por profesionales, firmado en presencia de testigos y notariado. Pero tiene que haber algún resquicio legal. La única manera posible es demostrar que el contrato se firmó bajo coacción o que te engañaron sobre la verdadera situación financiera de tu cónyuge. Pero después de 4 años de matrimonio, eso es prácticamente imposible. Keith salió del despacho del abogado totalmente desesperado. Sus últimas ilusiones de conseguir algo en el divorcio se habían derrumbado. Solo le quedaban sus efectos personales, su viejo coche y unos pocos miles de dólares en su cuenta. Mientras tanto, en el despacho de Robert Hammond había una reunión sobre el caso de los Tateman. Gina estaba sentada frente al abogado, escuchando atentamente su informe de situación. La otra parte ha contratado a Michael Drake, dijo Hammond. No es mal abogado, pero no puede hacer mucho en este caso. El acuerdo prenupcial es prácticamente inquebrantable. ¿Están tratando de desafiarlo? Drake presentó una moción para renegociar algunas de las cláusulas. Pero ese es el procedimiento estándar. El tribunal denegará la petición. No tienen motivos para reconsiderarlo. Gina asintió. No sentía ni satisfacción ni pesar por la rigidez del acuerdo prenupcial. Hacía 4 años que había actuado sabiamente al proteger sus intereses. ¿Cuándo se espera la sentencia definitiva del tribunal? En 15 días. Es un procedimiento puramente formal, así que no preveo complicaciones. Después de su reunión con el abogado, Gina fue a su licorería principal. El trabajo era la mejor manera de distraerse de sus problemas personales. En la tienda le esperaban las preocupaciones habituales. Nuevas entregas, trabajo con los clientes, planificación de promociones. Thomas se reunió con ella para preguntarle sobre la carta de vinos para un próximo evento en la Stevens Gallery.
Estaban discutiendo la selección de vinos cuando una figura familiar entró en la tienda. El doctor Mitchell, que había asistido a la desafortunada fiesta de hacía 15 días. Gina, se acercó a ella con una sonrisa cautelosa. ¿Qué tal está? Buenas tardes, doctor. Estoy bien, gracias. Lo que quería decirle es que lo que pasó en la fiesta fue muy embarazoso. Siento que estuvieras en esa situación. Gina apreció su tacto. A diferencia de Patricia Stevens, el doctor Mitchell no hizo preguntas ni expresó una curiosidad malsana. Gracias por su comprensión. La vida a veces da sorpresas. Si necesita apoyo o simplemente alguien con quien hablar, estoy aquí para usted. Después de que se fuera, Gina pensó en lo diferente que reacciona la gente ante los problemas de los demás. Algunos buscan cotilleos y detalles, otros ofrecen ayuda de verdad. Al mismo tiempo, Kit volvía a casa de Phoebe tras otra entrevista de trabajo fallida. Había visitado 7 empresas en 15 días, pero fue cortésmente rechazado en todas. Su currículum, con años de vacío laboral, planteaba preguntas para las que no tenía respuestas convincentes. Phoebe se reunió con él en casa con una expresión tensa en el rostro. Había facturas de servicios públicos sobre la mesa de la cocina. ¿Cómo ha ido la entrevista? Preguntó sin levantar la vista de los papeles. No me contrataron. Dijeron que encontrarían a alguien más adecuado. Phoebe suspiró y guardó las facturas. Keith, tenemos que hablar seriamente. Tengo la factura de este mes, el doble de lo habitual. La luz, el agua, la calefacción, todo ha subido porque hay otra persona viviendo en el piso. Lo entiendo, pero no puedo hacerlo todavía. Hace 15 días que no puedes, le interrumpió Phoebe, y no puedo pagar a 2 personas. Tengo mis propios planes, mis propias metas. He estado ahorrando para un curso de perfeccionamiento en Nueva York. Kit se sentó en el sofá, sintiéndose acorralado. Phoebe tenía razón, pero él no tenía una solución para el problema. Quizá podrías prestarme algo de dinero. Te lo devolveré tan pronto como... ¿En cuanto qué? La voz de Phoebe se hizo más aguda. Keith, llevas 15 días prometiendo que conseguirás trabajo. Mientras tanto te has estado comiendo mi comida, usando mi internet, ocupando mi cama. Sus palabras hirieron su orgullo. Keith se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una carga, pero no sabía cómo cambiar la situación. Lo estoy intentando. No te esfuerzas lo suficiente. Phoebe se levantó y empezó a pasearse por la cocina. ¿Sabes de qué me he dado cuenta en estas 2 últimas semanas? Estás acostumbrada a que cuiden de ti. Primero Gina, ahora yo. Pero yo no soy Gina. No tengo millones de dólares. Phoebe, por favor. No, Keith. Necesito tiempo para pensar en nuestra relación. Sobre si tenemos futuro o no. Cogió su bolso y salió por la puerta. ¿A dónde vas? A casa de una amiga. Voy a quedarme allí un par de días. La puerta se cerró tras ella, dejando a Kit solo en el pequeño piso. Fuera de la ventana, el sol se ponía, pintando las paredes de un rojo alarmante. Se dio cuenta de que estaba perdiendo a Phoebe, igual que había perdido a Gina hacía un mes. Solo que esta vez la razón no era el engaño, sino su absoluta impotencia. Después de 3 días solo en el piso de Phoebe, Keith tomó una decisión difícil para él. Se dio cuenta de que la única forma de cambiar su desastrosa situación era intentar negociar con Gina. Tal vez, si encontraba las palabras adecuadas, podría convencerla de que las duras condiciones del divorcio no serían buenas para ninguno de los dos. El jueves por la mañana condujo hasta la casa de la que creía ser propietario hacía un mes. Aparcó en el lado opuesto de la calle y observó el edificio durante un rato. El jardín parecía inmaculadamente cuidado. Era evidente que los jardineros seguían trabajando según lo previsto. Todo estaba exactamente igual que antes, solo que él mismo ya no aparecía. Esperó a que Gina saliera de la casa y siguió su coche hasta la licorería principal. Allí aparcó y esperó a que ella terminara sus tareas matutinas. Una hora más tarde, Gina salió de la tienda con una carpeta de papeles en las manos. Keith salió del coche y la interceptó en la entrada. Gina, tengo que hablar contigo, dijo intentando mantener la calma. Ella se detuvo, lo miró detenidamente y se dio cuenta de cómo había cambiado su aspecto con el paso de las semanas. El traje seguía siendo caro, pero estaba arrugado. La camisa no era fresca y Keith parecía agotado y cansado. ¿Por qué?, preguntó ella con frialdad. Sobre nuestro divorcio, sobre cómo podemos resolverlo de forma civilizada, sin conflictos innecesarios.
Me parece que ya está todo resuelto de forma muy civilizada. Está el acuerdo prenupcial. Está la ley. ¿Qué más necesitas? Keith respiró hondo, recuperando la cordura. Gina, me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal. Lo que pasó en la fiesta fue un error. No pensé en las consecuencias, en cómo te afectaría. Por fin te has dado cuenta. ¿Y ahora qué? Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. No pido mucho, solo una pequeña suma para ayudarme a recuperarme. A cambio, te garantizo un divorcio rápido, tranquilo y sin publicidad. Gina miró su escaparate, donde se exponían botellas de vinos franceses raros, y luego volvió a mirar a Keith. ¿Me estás ofreciendo pagarme para que no te meta en líos? Eso suena a chantaje, Keith. No, claro que no. Solo creo que 4 años de matrimonio deberían significar algo. No es que seamos enemigos. ¿No enemigos? La voz de Gina tiene una nota de acero en ella. Me humillaste públicamente delante de gente importante para mi negocio. Te declaraste a otra mujer en un acto que yo organicé y pagué. ¿Y ahora me ofreces pagarme por tu silencio? Keith se dio cuenta de que había elegido la táctica equivocada, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Eso no es lo que quise decir. Es que, piénsalo de forma práctica. Si nos divorciamos en una atmósfera de respeto mutuo, es mejor para ambos. La gente dirá que tuvimos una buena separación. La gente ya está hablando, Keith, y están diciendo la verdad, que mi marido me dejó por una joven amante de la forma más humillante posible. Ninguna cantidad de dinero cambiará esa historia. Gina dio un paso hacia su coche, pero Keith le cerró el paso. Mira, ahora mismo estoy en una situación muy difícil. No encuentro trabajo. Casi no me queda dinero. Si pudieras ayudarme con una pequeña cantidad de dinero. ¿Cuánto? Preguntó Gina secamente. 50,000. Es suficiente para alquilar un piso, comprar un coche de segunda mano y mantenerme durante unos meses. Hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que encuentres una nueva mujer rica a la que mantener. Kate sintió que su cara se sonrojaba. No es justo. ¿Justo? ¿Estás hablando de justo? Gina alzó la voz y varios transeúntes se volvieron en su dirección. Durante 4 años te he proporcionado todo lo que necesitabas. Ropa, coche, casa, entretenimiento. Todo por mi cuenta. A cambio tenías que interpretar el papel del marido perfecto en público. Y fallaste incluso en esa simple tarea. Gina, por favor. La respuesta es no, Keith. Sin dinero, sin compromiso. Tienes lo que has ganado en 4 años de matrimonio. Nada. Ella lo rodeó y entró en el coche. Keith se quedó de pie junto al bordillo unos segundos, viéndola alejarse. La última esperanza de encontrar una solución razonable a los problemas económicos desapareció con el coche. Aquella noche, Phoebe volvió a su piso. Encontró a Keith tumbado en el sofá frente al televisor con una botella de cerveza vacía en la mano. Había varias botellas vacías más sobre la mesita. Era evidente que había estado bebiendo todo el día. «¿Estás en casa?», dijo sin volver la cabeza. «Sí, tenemos que hablar». Phoebe se sentó en el sillón frente al sofá y sacó una cajita del bolso. Keith la reconoció. Contenía el mismo anillo que él le había regalado hacía un mes. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Significa que nuestro compromiso se ha cancelado». La voz de Phoebe era firme, inquebrantable. «He estado pensando mucho estos 3 últimos días. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre lo que quiero de la vida». Keith se sentó en el sofá y dejó la botella a un lado. «Phoebe, si se trata de dinero, encontraré una solución. La encontraré. No es solo el dinero, aunque tampoco es solo el dinero». Puso la caja sobre la mesa, entre los dos. «Se trata de lo que me di cuenta. Me enamoré de una imagen, no de una persona real. Un hombre exitoso y seguro de sí mismo que en realidad no existe. Sigo siendo la misma persona». «No, Keith. Hace un mes eras el marido rico de una famosa mujer de negocios. Ahora eres un desempleado que no puede pagar sus servicios. Y no es el dinero en sí, es el hecho de que no estás preparado en absoluto para vivir por tu cuenta». Phoebe se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana empezaba otra cálida tarde de Florida. «He tomado la decisión de marcharme de aquí», dijo en voz baja. «Tengo una oferta de trabajo en Nashville. Un restaurante de lujo busca a un sumiller jefe». «¿Para cuándo?» «El lunes. Ya he presentado mi preaviso para alquilar un piso». Keith sintió que finalmente todo se derrumbaba. Primero Gina, ahora Phoebe.
En un mes había perdido todo lo que creía importante en su vida. ¿Y nosotros? ¿Nuestros planes? ¿Qué planes, Keith? Querías casarte conmigo sin trabajo, sin dinero, sin idea de cómo íbamos a vivir. Eso no son planes, son ilusiones. Phoebe cogió su bolso y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas? A casa de una amiga. Voy a pasar los últimos días antes de irme. Te sugiero que busques otro sitio donde quedarte. El piso abre el domingo. Phoebe, espera. Pero la puerta ya se había cerrado tras ella, dejando a Keith solo con las botellas vacías y una caja con un anillo que nunca había podido comprar. Keith cogió la caja y la abrió. El diamante seguía brillando a la luz del atardecer, pero ahora ese brillo le parecía una burla. Un símbolo de amor se había convertido en un símbolo de su absoluta perdición. Cerró la caja de golpe y la arrojó al rincón más alejado de la habitación. El sol de abril inundaba el escaparate de la nueva tienda de licores de Gina, en el lujoso barrio de St. Armand's Key. Era su sexto establecimiento, el más espacioso y lujoso de todos. Suelos de mármol blanco, armarios empotrados climatizados para almacenar vinos exclusivos, una zona de degustación con muebles de diseño. Todo indicaba que el negocio iba viento en popa. Gina estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando a los obreros que instalaban el último elemento de la decoración, un letrero de bronce con el nombre de la tienda. En 3 días habría una gran inauguración con 150 invitados, entre ellos el alcalde y su esposa, representantes del ayuntamiento y los propietarios de los restaurantes más importantes del condado. La señora Tateman, el diseñador de interiores, un joven de barba cuidada y portapapeles, se acercó a ella. La iluminación de la zona de degustación se ha ajustado a sus especificaciones. ¿Le gustaría comprobarlo? Claro, Matthew. Caminaron hasta el otro extremo de la tienda, donde había una elegante barra con sillas altas y estanterías de vinos raros. Matthew encendió el sistema de iluminación y las botellas brillaron con una suave luz dorada. El efecto era exactamente como Gina había imaginado. Era perfecto. ¿Y la carta de vinos para la inauguración? Thomas lo tiene todo preparado. 24 entradas, desde blancos ligeros a tintos con cuerpo. Y champán para el gran momento. Gina asintió. En los 6 meses transcurridos desde su divorcio, su vida había cambiado radicalmente a mejor. Sin tener que tener en cuenta la opinión de Keith ni gastar dinero para mantener su estatus, podía poner toda su energía en ampliar su negocio. La nueva tienda era solo el primer paso de un ambicioso plan para hacer crecer la cadena por todo Florida. El divorcio fue rápido y sin incidentes. El tribunal aprobó los términos del acuerdo prenupcial en su totalidad, y un mes después Gina se convirtió oficialmente en una mujer libre. Keith no había vuelto a intentar ponerse en contacto con ella desde su última mala conversación fuera de la tienda. El teléfono vibró en su bolso. Robert Hammond, su abogado, estaba llamando. Gina, tengo buenas noticias. Se ha dictado la sentencia definitiva de división de bienes. La casa y todos los bienes siguen siendo tuyos, libres de todo gravamen. Gracias, Robert. He estado esperando esta llamada. Por cierto, hay una cosa más. Tu exmarido intentó impugnar algunas cláusulas del acuerdo prenupcial en los tribunales, pero su petición fue desestimada por falta de fundamento. Gina sonrió. Keith había esperado hasta el último minuto para encontrar un resquicio en el férreo acuerdo que ella había hecho 4 años atrás ante la insistencia de Hammond. Creo que es el fin de nuestros asuntos legales, dijo. Después de hablar con su abogado, Gina comprobó los últimos detalles de los preparativos de la inauguración. La empresa de catering ya había elaborado el menú del buffet. Los floristas habían preparado los arreglos y los músicos ensayaban el programa. Todo iba según lo previsto, tal y como ella estaba acostumbrada. Por la noche, después de terminar los negocios en la nueva tienda, Gina condujo de vuelta a casa por el centro de Sarasota. De camino, decidió parar a cenar en su restaurante favorito, Ocean's Prime. Después de un día ajetreado, quería relajarse con una buena copa de vino y marisco fresco. El restaurante la recibió con el ambiente familiar del lujo discreto. El maitre la llevó a una mesa junto a la ventana que daba a la bahía, donde el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el agua de rosa dorado. Gina pidió ostras y una copa de Borgoña blanco, disfrutando de un momento de paz tras un día ajetreado. Estaba estudiando la carta de vinos, seleccionando uno para acompañar su plato principal,
cuando por el rabillo del ojo vio una figura familiar detrás de la barra. Un hombre con camisa blanca y pajarita negra estaba preparando cócteles para los clientes. Gina levantó la vista y reconoció a Keith. Había adelgazado notablemente. Su rostro había adquirido una expresión cansada y sus movimientos se habían vuelto más bruscos, más nerviosos. Su pelo castaño, que antes siempre había estado impecablemente peinado, ahora solo estaba pulcramente peinado. El costoso reloj había desaparecido de su muñeca, sustituido por un sencillo reloj de plástico. Keith estaba mezclando los ingredientes para un martini cuando sintió que alguien le miraba. Levantó la vista y vio a Gina en la mesa junto a la ventana. Por un segundo sus miradas se cruzaron. Gina asintió en silencio como si fuera un extraño y volvió a estudiar el menú. Keith se quedó helado con una coctelera en las manos. Gina estaba perfecta. Un vestido elegante, el pelo impecable, el porte seguro de una mujer de negocios de éxito. No había sorpresa, ni enfado, ni arrepentimiento en su rostro. Solo completa indiferencia, como si él formara parte del interior del restaurante. Colega, ¿está listo mi martini? ¡Ja!, le gritó un cliente detrás de la barra. Keith se sacudió y terminó de preparar el cóctel. Le temblaban ligeramente las manos, pero intentó no mostrar su excitación. El de camarero resultó ser el único trabajo que pudo encontrar tras meses de búsqueda. El sueldo era modesto, pero le permitía alquilar una pequeña habitación en un barrio barato y cubrir los gastos básicos. Hacía tiempo que Phoebe se había marchado a Nashville y ya no respondía a sus mensajes. Vendió el anillo un mes después de que ella se fuera para pagar el primer mes de alquiler. El dinero de la venta se agotó rápidamente y tuvo que buscar cualquier trabajo que encontrara. Gina pidió el plato principal y una segunda copa de vino. Comió despacio, saboreando los sabores y la vista de la bahía. De vez en cuando su mirada se deslizaba por el restaurante, pero nunca se detenía en el bar. Para ella, Keith había dejado de existir como persona significativa. El camarero le trajo la cuenta y Gina pagó con su tarjeta de crédito, la misma a la que había impedido el acceso a Keith la noche del escándalo. Dejó una generosa propina y se levantó de la mesa. Al salir del bar, Gina aminoró el paso un segundo. Keith la miró fijamente. Sus ojos leían emociones complejas: vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso una súplica de perdón. Pero Gina le miró como habría mirado a cualquier empleado, educada y distante. «Buenas noches», dijo en voz baja, más por decoro que por deseo de socializar. «Gina», empezó a decir Keith, pero ella ya se estaba marchando. El maitre le abrió la puerta y el cálido aire de abril le envolvió la cara. Gina subió a su coche nuevo, el Mercedes plateado que se había comprado en honor a la feliz conclusión de su divorcio. El motor arrancó con un ruido sordo y salió del aparcamiento del restaurante. De camino a casa, Gina pensó en lo extraña que era la vida. 6 meses atrás, Keith había sido su marido, el hombre con el que compartía casa y planes de futuro. Hoy se había convertido en un simple camarero de uno de los muchos restaurantes de la ciudad. El tiempo estaba demostrando ser la mejor medicina para el dolor de la traición. Su casa fue recibida por la suave iluminación de las lámparas encendidas automáticamente. Gina subió a su dormitorio y se puso la ropa de casa. En el espejo se miró como una mujer de 42 años que había pasado por un divorcio y no había hecho más que fortalecerse. No se arrepentía del pasado ni pensaba en lo que podría haber sido diferente. Mañana tenía nuevas cosas que hacer, nuevos planes, nuevas oportunidades. Y Keith se quedaría en aquel restaurante, preparando cócteles para otras personas y reflexionando sobre el coste de sus errores. Gina se fue a la cama con una sensación de completa satisfacción por el día transcurrido y confianza en el mañana.